Decía su palabra del domingo, desde la creación, su naturaleza, todo lo que Él es y lo que Él le agrada, está en nuestro corazón. Pero cuánto más todavía va a ser revelado para nosotros. Gracias, Señor. Cuánto le dan gloria, gracias. Puede tomar su asiento en esta tarde. Le damos gloria al Señor. Porque cada vez que la palabra de Dios se va a hablar, eternidad está saliendo de nuestra boca y se está revelando. Qué bueno que es el Señor. Quiero darle unos anuncios. Dice, continuamos con los 40 días de oración. No sé si es de hoy. ¿Estamos en el 25 hoy o este es del domingo? ¿Alguien me puede decir? Ah, es de hoy. Bien. Hoy estamos en el día 25, así que pasamos un poquito más de la mitad. Así que me imagino que a esta altura usted está orando, ayunando, viendo ángeles, escuchando serafines, ¿verdad? Con todo lo que estamos orando estos 25 días. Dice, recuerde que si alguien no está en el grupo de información de Casa de Luz, se puede agregar hablándole a la secretaria, ahí está, María, Eliana, ahí está. Mi amor, vos también levantá la mano al lado del bostero, aunque hoy había otro bostero también por allá, ¿eh? Había algunos de Independiente también. Gloria a Dios que en la casa del Señor hay de todos colores, ¿vio? También hay de River. Sí, yo sé que hay de todos los equipos, pero hay algunos que hoy están vestidos. Por eso digo, y acá no se agarran a las piñas, gracias a Dios. Son hermanos y alaban a Cristo, así que... ¿Y uno solo de Racing? ¿Quién es? Ah, José, me lo dejaron solo. ¿Alguien más de Racing ahí? No. Nadie más. José, estás solo, tenés que hacer hincha, tenés que buscar, así no te quedas solito. Así que bien, miércoles 19:30 horas va a haber, o sea, mañana va a estar la reunión de matrimonio, muy bien, con los pastores Galarza, 19:30 horas esperamos a todos los matrimonios para recibir esta bendición. El jueves 19:30 horas también tendremos una reunión gloriosa. ¿Cuántos creen que vamos de gloria en gloria, conociéndole más a Él? Y ese es nuestro objetivo. Amén. El viernes, dice, 19:30 horas, ¿qué tenemos? Muy bien, reunión de jóvenes. Así que esta semana todos los días reuniones. Gloria a Dios. Me imagino que esos son los jóvenes. O lo diciendo bien, se van al culto y se portan bien y reciben de Dios. Así que bien, los esperamos a todos los jóvenes afirmando verdades. Qué tremendo eso, ¿eh? Va a estar poderosísimo. Y el domingo el domingo 10:30 horas y 18:30 horas tendremos dos reuniones extraordinarias. O cuando tu mente va por adelante de tu boca y querés leer.
Así que bien, entonces los esperamos el día domingo como siempre. Los horarios y grupos de oración están en cartelera. Ahora sí, los que van a recoger las ofrendas, le damos gracias al Señor por la salvación tan grande, inmerecida que Él nos ha dado. Pueden estar pasando, dele con una acción de gracias, dele gracias al Señor. Él mira el corazón con que lo hacemos, así que mientras usted está ofrendando, dele gloria, dele gracias. Gracias, Señor, porque esto no me detiene, no me limita, no me entristece, amén, no me gobierna. Amén, no me limita, usted lo tiene que profetizar y declarar. Creí por cuanto hablé, dice la palabra, así que si usted lo cree, lo tiene que repetir. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Si yo lo creo, lo confieso. 2 más 2 es 4, así que bien. Y en el cielo se multiplica, amén. Así que bien, le damos gracias al Señor. Hoy estamos en la clase número 18 de integridad ministerial. Así que estamos viendo, uno de vosotros es diablo, y en este día vamos a repasar el punto 1, aunque sea, que estuvo anexado en alguna otra lección que he dado, pero ahora vamos a ver 4 pecados de una persona que se comporta como un diablo. Y usted me puede decir, pero pastora, yo no soy diablo. Nosotros estuvimos viendo anteriormente que cualquier persona, por más buena que sea y más dones tenga, se puede convertir en uno. No en un diablo, por supuesto, pero nos referimos a diablo cuando nos estamos comportando como él, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que tenemos que entender a todo aquel que ha sido llamado por Dios, ¿cuántos han sido llamados por Dios? Para la obra del ministerio, para edificar la iglesia de Cristo. Si usted tiene un llamado pastor, apóstol, profeta, maestro, usted tiene que saber que va a trabajar con gente, porque la iglesia de Cristo no se edifica con materiales físicos, sino con el espíritu, pero tiene que tratar con gente. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer a través de esto que estamos aprendiendo es a reconocer. Usted puede decir, pero yo los errores que cometieron los pastores que usted ve aquí adelante, el apóstol, la profeta, no los voy a cometer. Pues entonces los felicito, como dice, ¿no? Lo voy a felicitar porque esa es la idea, de que los errores que nosotros cometimos usted no lo cometa. Pero aún así te voy a anunciar algo. Va a haber siempre un diablo entre medio nuestro. ¿Te guste o no? Porque si usted me dice, qué mal le hizo Dios al diablo. ¿Qué mal le hizo Dios a Luzbel? Entonces entendamos de que la maldad no parte o el error no parte solo desde la autoridad, sino que también parte de un corazón y de una vida que en esta tarde se deja moldear conforme al poder del Señor y a su Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver el número 1, conflicto con la autoridad. Y este pasaje que lo hemos leído hasta el cansancio, me imagino que hasta altura de las 18 clases usted ya lo sabe de memoria, las frases de Luzbel. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Lo que no sé si notó es que le pusimos diferentes traducciones para que usted lo lea en diferentes traducciones. Levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, el tipo ya tenía el lugar estratégico donde se iba a sentar y todo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo puedes saber si alguien es diablo? Esto es lo que digo, que ya lo hemos visto en alguna de las lecciones, pero lo voy a anexar y vamos a ver los 4 puntos juntos. Cuando alguien es diablo, se comporta igual que el diablo y se levanta contra la autoridad tal como lo hizo el diablo. Luzbel estuvo en el cielo y tuvo conflictos con Dios, aunque Dios nunca le hizo nada. Las personas que constantemente tienen conflictos con sus superiores son inspiradas por Satanás. Es muy mala señal cuando las personas constantemente tienen conflictos con sus superiores. Superiores e inspectores, todo lo que usted quiera llamar como superior, que lo hemos visto. ¿Se acuerda que en ese pedacito yo le pregunté quiénes son autoridades? Y usted ahí me estuvo diciendo. Bien, es señal,
Presta mucha atención a esta señal y te ayudará a identificar cuando alguien se ha convertido en un diablo. Y acá me quiero detener un poquito, un minutito. Porque la pregunta para nosotros sería, ¿qué personas tienen conflicto con la autoridad? Nosotros acabamos de decir aquella que se comporta como Luzbel. Pero en la vida natural, ¿qué personas tienen problema con la autoridad? A ver, escucho. Con la soberbia, con la altivez. Puede venir también de las heridas emocionales. Por ejemplo, personas que han tenido muchos conflictos en su infancia y no han terminado de perdonar a sus padres. Entonces, lo primero que van a ver es a los pastores, por ejemplo, porque a Dios no le pueden ver, aunque el real problema siempre está con Dios. La gente que necesita aceptación, paternidad, o sea, que constantemente está reclamando atención, esas personas no van a tener solo conflicto con los pastores, van a tener con toda aquella persona que se nombre como autoridad. Esa necesidad de aceptación insatisfecha en su alma y la falta de búsqueda de Dios y revelación de Dios hacia su vida, entonces hace que esa demanda esté sobre los hombres. Y van a tener un problema, no solo de demanda, porque en el momento que esos hombres no se comporten como ellos están buscando o necesitando, se le van a revelar. He aquí que acá salen los hermanos heridos de las congregaciones, porque el pastor no me fue a ver, porque no me visitó, porque no me llamó. Y te puedo asegurar algo, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Aunque vos hagas todo eso, te estoy avisando el que va a ser líder, pastor, no sé. Aunque vos hagas todo correctamente, encontrarán un motivo y una razón para revelarse a tu vida. ¿Por qué? Porque la rebelión no nace solo de un corazón herido, una persona, nace desde el mismo infierno. Mi pregunta es, ¿qué herida le causó Jesús a Judas? Porque ¿qué mal le hizo? ¿Lo trató mal? Porque si hubiese sido el caso, podríamos decir que Pedro podría haber sido el traidor porque lo trató de Satanás. Pero ni siquiera fue Pedro. ¿Qué mal le hizo Jesús a Judas? Entonces nos damos cuenta que no parte solo de lo mal que haga algo la autoridad. No digo que las autoridades están justificadas, pueden hacer cosas malas, por supuesto. Pero la respuesta siempre va a estar también del otro lado. Porque a vos te pueden hacer cosas malas y no así agarrártela con todas las autoridades. Quizás tengas problemas con una autoridad. Pero si vos ya estás teniendo problemas con tu jefe, con tu padre, con el apóstol, con el líder, con gente que siempre está encima tuyo, entonces tenés un problema y el problema se llama rebelión. Y hay que tratarlo en el corazón. Hay que sanar. Hay gente que sus padres han muerto, pero nunca han solucionado su problema de rebelión contra la autoridad. Entonces siempre tienen, ¿cómo me doy cuenta, pastora? Porque tenés conflicto con la policía, con el jefe, con la maestra, con la directora, con toda persona que esté por encima de vos. No podés abrir tu corazón, no podés confiar, no te podés acercar. Entonces, vos decís, pero a veces es un problema de piel. Puede ser, pero terminará en una rebelión si no lo podés vencer. Porque la persona que no te podés acercar, tarde o temprano te vas a sentir herido porque pensás que tiene otros preferidos. ¿Sabe que me di cuenta el otro día? Alguien me dijo, pensé que no me ibas a saludar. Y yo dije, ¿por qué no lo haría? No sé, porque quizás mi mamá esto o aquello, pero yo no soy tu mamá, le dije. Y se da cuenta cómo instintivamente uno asocia su relación con sus padres, con las personas que son de autoridad. Ahora, vamos a trabajar en nuestro corazón, ¿verdad? Todo aquel
aquella persona que siempre tuvo conflictos con sus padres, con autoridades, es necesario que revise su corazón. Siempre le encuentra algo malo la autoridad. Tenemos que revisar nuestro corazón y limpiarlo. Porque el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Primero nos limpia, nos santifica, pero luego viene el proceso de santificación y de limpieza que también parte desde nosotros. Decirle, Espíritu Santo, ¿hay alguna raíz en mí que todavía siga perteneciendo a una naturaleza caída? No la quiero. Ahora, el segundo pecado que tiene este tipo de personas es colegas engañosos. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y ¿quién más? Y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Los rajaron a patadas a todos. Y fue lanzado fuera el dragón. Fíjese una cosa y un detalle, que según Apocalipsis esa batalla no fue en los aires, no fue en la tierra, fue en el mismo cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando alguien es diablo, se comporta igual que un diablo e induce a colegas al error, tal como lo hizo el diablo. Por eso yo le decía el otro día, si usted tiene un problema con una autoridad que no puede resolver y su corazón ya está fuera de la casa, está bien que se vaya y pueda estar con alguna autoridad, vamos a por así decirlo, que se pueda someter. Aunque le voy a hablar entre paréntesis y entre comillas. Todo lo que usted no resuelva aquí se lo lleva al otro lado, se lo voy a decir. Y la prueba que no pasa aquí, la va a pasar en otro lado. Porque tarde o temprano el Señor le va a tomar la misma prueba. O sea, esto es así. No es que vos, bueno, me voy de escuela, ya no tengo que rendir. La materia que no rindas acá, la vas a rendir en la universidad que vaya, el secundario que vayas. Te lo puedo asegurar. Esto es como el colegio. La materia, vos te falta perdón, la vas a cursar. La vas a recursar de otra manera, con otra circunstancia, con otro rostro, con otra cara, pero la vas a pasar. Entonces, ¿saben qué es mejor? Hacerlo, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo le decía, puede que haya situaciones e incluso, no sé, cosas que no podamos estar de acuerdo. Pero el punto es, ¿por qué arrastraría gente? Porque eso ya no pasa. Y eso creo que tiene que ver mucho con el ego de la persona. ¿Por qué? Porque si yo me voy a ir de la congregación por lo que fuera, no me voy a ir solo. Porque si no van a pensar que yo soy el rebelde, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a diseminar, ¿sí? Mis perspectivas de cómo yo veo la situación y empiezo a contaminar para que mucha gente se vaya conmigo y por lo menos no me quede yo solo. ¿Para qué quería Luzbel a los ángeles? Para usarlos. ¿Usted se cree que él quería salvarlos de Dios? ¿Del sistema esclavizante del Padre? ¡Qué ridículo! ¿Para qué quería Satanás los ángeles? Para que le sirvan a él. Para que le hagan compañía, porque si los ángeles estaban de acuerdo con él, le entregaban una autoridad. Entonces mucha gente busca eso, no busca el beneficio del otro. Vamos a sacarlo porque acá el apóstol Mancilla está errando mal, la doctrina que enseña es malísima, se van a ir todos al infierno, vamos que yo los voy a llevar al lugar donde todos ustedes sean salvos. No, por lo general la persona que quiere arrastrar a otro de otra iglesia, de la congregación, es porque busca aliados, porque busca a alguien que le diga, vos tenés razón. Vos sos el correcto y alguien que le dé esa autoridad. Ahora, Lucifer indujo a error a un gran número de ángeles. ¿Para qué? Ahí se lo puse en negrita. ¿Qué estaba buscando? Que se rebelaran contra su creador. Indujo a error a esos ángeles principales que ahora son principados y los espíritus malvados en regiones celestes. Satanás ha impartido, ¿qué impartió?
esta naturaleza a algunos hombres. Usted tiene que entender que esto es cuestión de naturaleza. Por eso dice la Biblia que el que nació de nuevo no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es una cuestión de naturaleza. Pero pastora, la otra vez vos dijiste que todos tenemos orgullo, que todos hemos mentido, que todos hemos practicado. Sí, pero lo hacemos de una manera por error, por inconsciencia, no porque querramos permanecer ahí. Porque así como al que tiene la naturaleza de Luzbel, como le dijo el Señor Jesús a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer, está en el querer hacer. La naturaleza les sale naturalmente rebelarse, así como a nosotros nos sale naturalmente amar, bendecir. Me río, gloria a Dios. Se nos tiene que seguir revelando esa naturaleza, ¿verdad? O hay una que tiene que ser descartada y otra, hay una que está más alimentada que la otra. Pero me consta, hermano, si creíste en Cristo Jesús, naciste de nuevo. Hay un problema de relación con el Espíritu Santo y la fortaleza que le damos al Espíritu a través de la palabra de Dios. Es eso. Pero cuando vos empieces a orar, tu espíritu se empieza a fortalecer. Cuando vos empieces a comer la Biblia, no solamente compartiendo un texto, sino alimentándote. Usted vio que David dijo, me deleito en tu ley. Y yo me quedé pensando, ¿qué se deleitaba? O sea, no matarás. No adulterarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo alguien se puede deleitar mirando los 10 mandamientos? Porque ¿qué tenía David? Los 10 mandamientos. Tenían algunos profetas que estaban escritos por ahí. Pero él dice, a veces habla tu palabra, tu ley, y a veces dice tus mandamientos. ¿Sabe qué? David había encontrado revelación del carácter de Dios en su palabra, en sus mandamientos, en cada circunstancia de su palabra. Qué tremendo eso. Mi pregunta es, ¿cuánta Biblia más tenemos nosotros que lo que tenía David? ¿Nos deleitamos en sus mandamientos? ¿Nos deleitamos en hacer su voluntad? La naturaleza del Hijo de Dios, de Jesús, que nos ha impartido a través del Espíritu Santo, ha puesto esa misma naturaleza que en Él está. Es querer hacer su voluntad. Entonces, cuando yo leo su palabra, me deleito en ella. Me deleito en ella. Qué profundo. Pero bueno, vamos a dejarlo para otro día. Quedamos con que a nosotros nos sale naturalmente amar, perdonar, ¿verdad? Tener paz, gozo, paciencia, benignidad, el fruto del Espíritu. Amén. Y a Satanás le sale por naturaleza rebelarse. Pero dice acá que a algunos hombres se le ha impartido esa naturaleza. Estos hombres a su vez se levantan e inducen al error a asociados, amigos, a personas importantes para que se aparten del que aquel que les dio un nombramiento y los hizo ser quienes ahora son. ¿Sabe que mucha gente no sería conocida si no hubiese tenido una autoridad que la levantó? ¿Por qué hay gente que es conocida en las redes sociales? Incluso de nuestro entorno. Porque algún día le hemos delegado una autoridad. Y fulanito y menganito y menganito y menganito lo conoció a través de Casa de Luz. Si no fuera por que estuvieron asociados a Casa de Luz, nadie del Facebook los conocería, o por lo menos su familia, sus amigos sí. Ahora, Satanás inspira a pastores que inducen al error a otros pastores adjuntos. Lucifer, por medio de discursos razonables y argumentos convincentes, ¿por medio de qué los convenció?
discursos razonables y argumentos convincentes. Se llevó con él a los ángeles conciudadanos de las a las tinieblas. Esto es lo que significa tener un diablo en tu iglesia. Alguien que vuelve el corazón de la gente contra el líder o el fundador. Esto no lo digo yo, lo dice el apóstol, es un diablo viviente. ¿Por qué? Porque se comporta como el diablo. El apóstol relata, y esto lo escribí porque me gustó para que usted vea que no es algo que sucede en Casa de Luz, que es algo que sucede en cada congregación en el mundo. Una vez tuve un pastor que convenció a otros 6 pastores y todo el coro a seguirlo con el fin de crear una iglesia disidente. Varias personas abandonaron mi iglesia y la iglesia se debilitó severamente. Ahora, dice, en otra ocasión enviamos a un pastor con 8 familias que comenzaron a filial de nuestra iglesia en la ciudad de Europa. 8 familias es un número elevado de personas para una iglesia europea. O sea, mandaron a un matrimonio y 8 familias que lo apoyaran. Este pastor, al igual que Lucifer, habló con las familias que yo le había confiado y los convenció que a mí no me importaban. Y terminó renunciando junto con las 8 familias. Pero el problema no es que se separaron del apóstol, el problema es que más adelante la iglesia se deshizo y se perdieron el matrimonio que fue a Europa, las 8 familias y todos los congregantes. El apóstol enseña, recuerda que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Este hermano dice, entró a mi vida y ministerio para hurtar, se llevó lo que él había delegado para matar y destruir a la iglesia que yo había fundado. Él aniquiló toda la iglesia. Así sucede cuando tienes un diablo en la iglesia, destruirá todo y te aniquilará. Y continúa diciendo, querido amigo, no es fácil ver que este tipo de personas andan en los mismísimos pecados de Lucifer, quien convenció a otros arcángeles y ángeles principales para que lo siguieran. Satanás es un gran inspirador de todas las facciones disidentes y rebeldes. El apóstol rememora, recuerda un pastor que no se comunicaba de manera apropiada, como todos los que no se comunican de manera apropiada. ¿Qué significa esto? Le decimos, pastores, tienen que dar sus informes. Pastores, tenemos una reunión tal día. Pastores, recuerden, incluso lo de las iglesias hijas, comunicar el estado de la congregación. Y hay gente que ya empieza a demostrar en pequeñas cosas su corazón de rebeldía. ¿Por qué? Porque inconscientemente no entregan las cosas que se les pide, no tiene buena comunicación con los pastores o con las autoridades, entonces ya empieza a mostrar el desinterés. Y él dice de esta manera, como todos los que no se comunican de manera apropiada, faltan, nadie sabe qué pasa, empezó a actuar como una serpiente silenciosa. Un día se presentó y declaró su intención de separarse de la iglesia. Sin que yo me enterara, desde algún tiempo atrás, él había estado conspirando para hacer esto. Se fue con un equipo de 3 pastores mayores que él. Para todo esto, le quiero decir, porque usted dice, pero este apóstol tiene una iglesia que todo el tiempo se le divide. Le quiero aclarar algo, tiene una mega iglesia, ¿ok? O sea, no una iglesia, una mega iglesia. Entonces es más común, en una iglesia más chica esto se ve menos, pero en una congregación donde hay miles de personas, es más común de lo que usted piensa. Después de que renunciaron, escuche esto, porque esto me sonó tan similar aquí y en África. Después que renunciaron, empezaron a mofarse y a burlarse de mis enseñanzas sobre la lealtad, o sea, es como que usted se vaya de aquí y se empiece, encima las lecciones de la lealtad las hizo él, no yo. Yo solo le estoy compartiendo lo que he recibido. Pero dice, algunos de ellos hasta escuchaban mis grabaciones y se reían de mí. Se reunían para escuchar una grabación en la que yo predicaba y como un grupo de pájaros imitadores
se burlaban de mí, de mis mensajes. O sea, como si fueran loritos repetidores, le hacían burla al apóstol. Y esto le llegó a sus oídos. ¿Quiere que le diga la verdad? Pasa en Argentina. Y muy cerquita, no tan lejos. Pasa en Argentina. Gente que se reúne a tomar fotos de los pastores de los cuales se fueron y dicen que están invocando demonios, le hacen dibujitos de cuernos, o sea, un montón de cosas, siendo la persona que le dio la autoridad y también la gente que se llevaron. Entonces pasa en todos lados. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, experimentaron aflicción tras aflicción hasta que uno de ellos experimentó una tragedia terrible. Esto también pasa aquí y pasa en África. Después de esa tragedia, algunos de ellos regresaron a pedir oración y pedir perdón. Cuando la influencia de Satanás se extendió en el cielo, varios ángeles fueron inducidos al error. A estos ángeles desafortunados se les prometieron posiciones importantes de la misma manera que a Adán y Eva se les prometieron grandes cosas. Recordad que a Adán y Eva se les prometió estatus de dioses. ¿Se da cuenta que Satanás sigue utilizando la misma estrategia después de miles de años y le sigue funcionando? Por eso hoy le estás leyendo. ¿Sabes para qué? Para que no le funcione. A estos ángeles desafortunados seguramente les prometieron muchas cosas y se unían a la rebelión. Así como los políticos de hoy que prometen muchas cosas, pero no tienen la capacidad de hacerlas. Satanás no le pudo dar a los ángeles ninguna cosa de las que le prometió. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando hay maldad en el corazón, hay un espíritu que gobierna. Cuando yo estoy buscando la destrucción, ¿por qué los políticos prometen cosas y quizás empiezan con una buena motivación? Pero luego de un tiempo empiezan a corromperse igual que otros. ¿Saben por qué? Porque el sistema político también está corrompido por un espíritu y un principado de las tinieblas. Entonces, toda persona que entra en la política es ahogado por las tinieblas para corromperse. Ahogado por las tinieblas para corromperse. Por eso son muy pocos los que pueden permanecer. Aquel que está bajo la autoridad de Cristo quizás no le afecte tanto, pero toda persona que se mete, nos contaba, bueno, no puedo dar detalles, pero nos contaba una persona que estaba en autoridad del gobierno, de la municipalidad, que cada tanto sus padres tenían que orarle porque todo el tiempo era tan presionado y tenía tanta oposición que lo único que quería era renunciar. Porque si haces las cosas de forma adecuada y de derecha, te convertís en el opositor número 1 de las tinieblas. Por eso, ¿qué pasa? ¿Con qué seducen a las masas los políticos? Con el espíritu de Pitón. Pero como su corazón ya va detrás del dinero o detrás de lo que sea, de la corrupción, el espíritu que reina en Argentina, ¿cómo me doy cuenta? Y porque desde los primeros presidentes, ¿cuál fue el gran problema de las pérdidas económicas argentinas? La corrupción. Y es un pecado de iniquidad que tiene que quebrarse y tiene que cortarse en el espíritu para que no sigan cayendo todos los gobiernos. ¿Se acuerdan que hemos estado orando por eso? Para que toda la corrupción sea juzgada. Cuando se empieza en una nación a juzgar la corrupción, entonces significa que ese espíritu se está debilitando. Amén. Pero bueno, aquí pasa lo mismo. ¿Y qué le pasó a estos pastores? Quizás tenían intenciones de a esa gente ponerlas en cargos, pero no le pudieron ofrecer eso. Porque detrás del espíritu de rebelión hay destrucción. Porque el problema, escuche esto. El problema es alinearme a espíritu de las tinieblas. ¿Cuántos leyeron Apocalipsis? Y dice que la marca de las bestias, ¿dónde estaba?
La marca de la bestia, perdón. ¿Dónde estaba? En la frente y en la mano. ¿Por qué? Porque significa, no que vamos a tener una marca, que nos van a meter un chip, nada de eso. La marca de la bestia se refleja en asociarme a su forma de pensar y en sus acciones. ¿Quién es marcado por la bestia? Porque también, ¿cómo se atreve a decir eso? Porque también dice la palabra que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Son marcas en el Espíritu que a mí me conducen a tener un pensamiento alineado al reino de Dios o alineado a este mundo o alineado a la bestia. Entonces nosotros tenemos que entender que toda persona que piensa como Satanás piensa, se está alineando a una naturaleza. Entonces si yo pienso en rebeldía, me estoy alineando a la rebeldía. Y esa no es naturaleza de Dios. Usted piénselo así con cada acción de su vida. Cuando decide no perdonar, cuando decide juzgar, cuando decide acusar, cuando decide comportarse, mentir, cuando decide... Pastora, pero entonces te está diciendo que no podemos tener errores. Errores podemos tener. El problema es tener el pensamiento alineado a las tinieblas, porque eso va a hacer que mis acciones sean corrompidas, corruptas. ¿Para qué venimos a la congregación? Para seguir alineando nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Para seguir alineados en un mismo espíritu. Porque el mismo espíritu que te está conduciendo a vos es el que me está conduciendo a mí. Cada día podamos ser alineados al pensamiento de Dios a través de la revelación de su palabra. Cuando vos no tenés un conocimiento, no lo tenés. Sí, qué deducción, ¿verdad? Cuando no tienes un conocimiento. Ya me estoy pareciendo a los políticos. Dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Cuál es la acción? Nosotros queremos tener buenas acciones, pero si no transformamos nuestro entendimiento a su pensamiento, no vamos a poder accionar. Amén. Para eso venimos a la congregación, a seguir siendo entrenados en nuestro espíritu, en nuestro oído, en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestras acciones. Amén. Escuché poco amén. Venimos a rendirle honor también a Él. De esa manera nos alineamos con el cielo, porque en el cielo constantemente hay alabanza. Cuando nosotros adoramos juntos, estamos haciendo lo mismo que están haciendo en el cielo. Ahora, sigamos. 3. Chao. Empezar peleas y batallas. Dice, y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Cuando alguien es diablo, se comporta exactamente como el diablo, empieza peleas y batallas, tal como lo hizo el diablo. Satanás fue el que introdujo guerras. Y fue en la eternidad, confusión, riñas, disputas, como usted quiera llamarle, conflictos en el lugar donde solo había paz. Ni siquiera había tristeza en el cielo. La conmoción provocada por la rebeldía de Satanás fue un desafortunado disturbio de la paz del cielo. Fue una de las mayores faltas de respeto hacia el Creador del cielo y de la tierra. El apóstol aconseja, cuídate de personas que disturban la paz en tu iglesia. Cuídate de la gente que cambia el ambiente de una familia feliz, provocando divisiones e infelicidad en lugar donde solo había paz. Porque la persona
que está introduciendo peleas en lugares donde había paz, está siendo influenciada por las tinieblas. Por eso Santiago dice que nuestra lengua es inflamada ¿por quién? Por el infierno. Porque yo debo sanar y prestar atención al interior de mi corazón, porque es ahí donde nace todas las cosas. Por eso el Señor le decía a los escribas y fariseos: ustedes, fariseos hipócritas, se fijan de diezmar hasta la última gota de lo que tienen sembrado atrás de sus casas. Y está bien que hagan eso, pero ellos tenían una obsesión. Agarraban las plantitas que tenían, el 10% de la plantita la tengo que diezmar. Y prestaban atención a las cosas que la gente podía ver. No es que estaba mal delante de Dios. Porque Jesús mismo aclara, tenían que hacer eso sin dejar de hacer aquello. No es que no tenés que prestar atención a lo exterior, es que el Señor te dice también, ocupándote tanto de lo exterior, te olvidaste de lo interior. Eso fue lo que le reclamó Jesús a los fariseos. Cuando yo me ocupo tanto de las cosas, de los reconocimientos, de los títulos, de las cosas que pasan en el exterior, pero no estoy cuidando lo que pasa en mi interior, entonces empiezo a corromper y a prestar mi boca, a prestar mi mente y mi corazón para que el enemigo la use. Por eso Pablo le dice en sus cartas a las iglesias: ¿de dónde salen las guerras y los pleitos que hay entre ustedes? De la carne. Nuestra carne se la prestamos al enemigo. El apóstol aconseja: cuídate de personas, eso lo he leído. Escuche esto. Satanás no valoró la oportunidad que tuvo de estar en el cielo. En realidad no solo de estar en el cielo. ¿Sabe por qué hay gente que comienza guerras? Porque no valora las oportunidades que tiene. De servir a Dios, de estar en un lugar de privilegio. Satanás tenía quizás uno de los lugares más privilegiados porque estaba en el Edén de Dios, en el huerto de Dios. Y no tuvo en estima la posición que se le había dado, sino que quiso ir por más. ¿Cuánta gente hoy está desesperada y no se da cuenta el privilegio que tiene hoy de estar haciendo lo que hace, por estar enfocado en cosas externas? Satanás no supo apreciar la posición que se le había dado y comenzó una rebelión e introdujo batallas y confusión en el cielo. Todas las peleas, batallas y guerras son provocadas por espíritus de demonios que salen a hacer que las personas luchen unas contra otras. Observa el siguiente versículo. Los espíritus de demonios van a la tierra para reunir a personas a la batalla. Mira lo que dice Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Quién los reúne a la batalla? Espíritus de las tinieblas. Satanás es un gran inspirador de todas las guerras. El pecado de iniciar peleas y guerras es una de sus actividades favoritas del diablo. ¿Sabe por qué? Porque ninguna de las partes gana en una guerra, en una pelea, en una discusión en el matrimonio. ¿Quién gana? En una discusión, ¿quién gana? ¿Gana el qué? ¿Gana el que tiene la última respuesta? ¿Quién gana? ¿El que se queda callado? Todos pierden. Todos pierden. Todos pierden.
En una guerra siempre se pierde. Nadie gana. Ni aunque digas la última palabra. No ganaste. ¿Sabes qué ganaste? Ego. Lugar a la carne. Tu boca usada por el infierno. ¿Qué ganaste? Pastora, ¿nos tenemos que quedar callados y reventar? No. Alinear nuestro pensamiento con el cielo. Porque si vos solamente haces la acción, me callo la boca, pero por dentro estás pensando que te reviente un tren, que te caiga un meteorito en la cabeza, que te prenda fuego. Eso que estás conteniendo de manera natural va a salir en un momento como una olla a presión. Lo vas a contener, me callo para no partirle esta guitarra por la cabeza. No la voy a usar para eso. Pero tarde o temprano, esa guitarra que no le partiste en la cabeza va a salir con el gato, con el perro, con el pajarito. Me hiciste arriba de lo que yo ya había despejado. Y la bronca va a salir. Con el nene, con el plomero que me arregló mal las cosas. Va a salir. Entonces, ¿cuál es la solución? Profeta, para que no peleemos. La Biblia lo dice. Morir a nuestro ego. Es la única manera. Porque no voy a querer ganar. Porque yo entiendo que cuando yo estoy defendiéndome, estoy alimentando mi ego. ¿Y cuál es el problema de alimentar mi ego? ¿Vive el ego o vive Cristo? Elijo. Pero no es que Cristo está en mí, sí, Cristo está en vos. Pero ¿quién gobierna? ¿La carne o el espíritu? Si yo quiero que gobierne Cristo en mi vida, entonces debo morir a mi carne. Y esa es la solución. Entonces, cuando yo ya morí a mi ego, o voy muriendo cada día, porque dice, tome su cruz cada día permanezco. Señor, yo le podría contestar cosas, pero si eso me aleja de tu presencia, por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Porque cuando yo lo amo más a Él, por amor a Él, voy a morir a mí y a mis derechos. Por amor a Él, porque Él no se aleje de mí, porque Él no quiera. Mi pregunta es, ¿puede el Espíritu Santo posar en una persona que se está agarrando a los bollos, que está peleando, que está maldiciendo? ¿A dónde está el Espíritu Santo? ¿A dónde? Se fue lejos. Quizás en algún momento, por eso dice, al altivo mira el Señor de lejos, mas con el humilde habita el Señor. ¿Por qué no se puede asociar a esa naturaleza? No puede. Entonces nosotros decimos, pero pastora, vos dijiste que yo nací de nuevo y que el Espíritu Santo vino a vivir en mí. Eso es verdad, pero la obra santificadora va a depender de cuánto yo le dé lugar al Espíritu Santo para que Él pueda seguir perseverando. Que si no se me va, no, el Espíritu Santo va a estar ahí, pero en un rincón. Y lo peor es que no se puede manifestar. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en sus vidas? Yo te pregunto, en todas estas oraciones que estás haciendo, ¿se manifiesta el Señor en tu vida? ¿O solo sentís que son oraciones que suben al techo? Tendría que haber una desesperación en nosotros. Cuando hace tiempo que su presencia no la sentimos. Cuando hace tiempo que su presencia, no porque Él te vaya a abandonar, Él dijo, no te voy a dejar nunca, huérfano no vas a estar. Pero el problema es de cercanía. El problema es de cercanía. Yo no quiero ser un hijo que está lejos de su padre. Podemos vivir en la misma casa y un hijo jamás acercarse al padre.
Te lo voy a hacer notar en la vida simple. Yo tengo una hija que está muchas horas fuera de casa estudiando y cuando llega muchas veces nos abrazamos, comemos un ratito y vuelve a encerrarse a estudiar. ¿Está en mi casa? Sí. ¿Sigue siendo mi hija? Sí. Pero no está como cuando era una bebé que constantemente, Mayra, ¿te podés despegar del nene para ir al baño? No. ¿Ven por qué el Señor nos pide que seamos como niños? Porque Él quiere cercanía. Él quiere dependencia. ¿Cómo soluciona? ¿Cómo hacemos, pastora? ¿Sabe qué? Cuando pasan horas, días, y yo empiezo a orar y su presencia no se manifiesta en mi vida, me empiezo a desesperar. Señor, hice algo que te molestó. No culparme. Espíritu Santo, mostrame, revelame. ¿Hay algo que te inquieta? ¿Hay algo que no te agrada? ¿Hay algo que quieres decirme? Porque ese silencio me está desesperando. Señor, tu espíritu, Señor, y aquí estoy delante de tu presencia. Señor, ¿qué me desconecté mucho tiempo? ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿te desespera? ¿O estás acostumbrado a estar en independencia? ¿Estás tan grande que no lo necesitas en tus 24 horas? ¿Por qué está diciendo todo esto, pastora? Satanás no valoró la oportunidad que tuvo de estar en su presencia. En su presencia. ¿Qué te impide estar en su presencia? Ya nos rompió el velo, nos abrió camino. Necesitamos desearlo, necesitamos buscarlo desesperadamente. No porque su Espíritu Santo nos abandone, sigue siendo tu Padre, te va a amar. ¿Quieres saber si no te dejó de amar? Hay gente que dice, pensé que con lo que hice Dios me había dejado amar. No, su amor va a permanecer. El tema es un tema de cercanía. Satanás no supo apreciar la posición que se le había dado y comenzó eso ya lo dijimos. Satanás es un gran inspirador de la guerra. A ninguna de las partes gana, ya estábamos por ahí. Satanás es muy bueno para provocar a la gente para ir a la guerra. Satanás fue expulsado del cielo porque incitó una guerra en un lugar que era pacífico. A veces hay parejas encantadoras que encajan mutuamente. Sin embargo, durante años tienen conflictos disparatados, absurdos e insensatos. Esas peleas o esas riñas insensatas dividen a la familia y destruyen su felicidad. En ocasiones, parejas se separan y viven en soledad por el resto de sus vidas cuando podrían haber sido felices juntos. Es casi imposible comprender cómo parejas que se ven tan hermosas el día de la boda pueden pelear tanto e incluso matarse entre ellos. La escritura anterior revela claramente que el que origina estos conflictos terribles es tu esposo, tu esposa, el diablo. El apóstol advierte, Satanás desea que tengas conflictos con tu marido, con tu esposa, con tu pastor, con tu amigo, con tu familia, con tu empleado, con tu hijo. No permitas que te adhiera a ninguna batalla. El diablo está dispuesto a adherirte a una batalla si cedes. Si no reconoces la coyuntura de las peleas como lo que en realidad son espirituales y el diablo te involucrará en muchas peleas tontas. Mirá lo que dice esta parte que la puse en negrita para que nos quede en claro. ¿La leemos todos juntos? Donde quiera que hay conflictos, hay demonios. Las contiendas, las peleas, las guerras son demoníacas por naturaleza. Eso nos dice Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Algunas personas tienen conflictos con sus líderes y son incapaces de mantener un ambiente pacífico y armonioso en su ministerio. Otros tienen conflictos en su matrimonio, son incapaces de tener un solo día de paz. Siempre hay una pelea, un problema o una causa de infelicidad en la relación. Ahí puse en negrita de vuelta. Los conflictos persistentes en tu vida revelan la presencia y actividad de criaturas demoníacas. ¿Qué tengo que hacer, pastora? Expulsarlos y no darle lugar en la carne. Posiblemente nunca tengas una visión de lo que posiblemente nunca tengas una visión en la que verdaderamente veas al diablo sentado parado en tu cuarto. ¿No pasa eso? ¿Por qué? Porque es un espíritu. Pero es el diablo el que reúne a las personas a las batallas. Los demonios provocan conflictos entre el marido y la mujer. El apóstol comparte: conozco por lo menos 2 pastores de diferentes que tenían conflictos con sus esposas y tuvieron visiones en la que presencia de criaturas demoníacas quedó al descubierto. Esas visiones y revelaciones sobrenaturales ayudaron a los pastores a reconocer que la presencia de espíritus malignos estaba orquestando sus conflictos maritales. Cuando sabes que algo se está organizando en tu contra en el ámbito espiritual, no permitas caer en la trampa. Veo que mis hijos están en rebeldía. Y empezamos a pelear con los hijos para que se sometan. Veo que 2 de mis hijos están a las peleas. Veo que estamos peleando constantemente con mi esposo. ¿De dónde nacen las guerras? Del espíritu. Este que me contestó, este que me habló, la vecina. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Del espíritu, hermano. Abrí tus ojos. Estos pastores pudieron ver de dónde venían las peleas que ellos tenían. Entonces, cuando vos las podés ver, ¿sabés de dónde empezar a atacar primero? Ambos ministros del Evangelio, mire lo que dice: inmediatamente dejaron de reñir con sus esposas y con empeño trataron de reconciliarse para no cumplir los deseos de estos demonios que habían reunido al marido y a la mujer para la batalla. Cuando vos te estás dando cuenta de que hay problemas, pelea, al otro día pelea, al otro día pelea, empezá a atacar el mundo espiritual. Empezá a ordenarle, vos quizás no lo estás viendo. Pero donde hay pelea y contención hay espíritu de las tinieblas. Y no le digas: te reprendo, Lucifer, en la cara a tu marido. No. Ponete a orar. Levanta un altar de oración en tu casa. Si ves que en tu casa hay conflicto, entonces empezá a caminar. Cuando todos se van a la escuela o a dormir o a donde sea, empezá a caminar por tu casa y empezá a orar. Este es un lugar de paz donde las tinieblas no van a prevalecer. Todo espíritu que nos incita a la pelea, a la guerra. Y si el problema es tu carne, empezá a orarle a la carne. En el nombre de Jesús, mi carne no va a ser usada por las tinieblas para traer destrucción. Si te das cuenta que no podés controlar tu boca, Espíritu Santo, te quiero entregar el dominio primeramente de mi pensamiento, alinearnos a tu palabra. No, yo esta no se la dejo pasar, no lo voy a perdonar. ¿Qué dice la Biblia? Antes que el sol se ponga. Y es verdad que a veces guardamos rencor y no nos damos cuenta. ¿Cómo me doy cuenta, pastora? Porque pensé que lo dejé pasar y lo perdoné. Pero un día sucede algo y ahí me trae a la memoria eso y me doy cuenta que no perdoné. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo eso pasa? ¿Qué debo hacer? Ir a escupírselo en la cara, porque ahora me acordé qué es lo que tengo contra tuyo, Satanás. No, ¿qué tengo que hacer?
Ay, no escucho la respuesta, me está asustando. Cuando me doy cuenta que guardé rencor, ¿qué tengo que hacer? Orar, dicen algunos. Aparte de orar, porque eso me alinea con el cielo. Es difícil, pastora, perdonar, ya lo sé. Es morir al ego. ¿Qué es el ego? Lo venimos viendo, no te lo vas a olvidar, hermano, no te lo vas a olvidar. ¿Qué es el ego? De donde nace todos nuestros deseos, del yo, de defenderme, de lo que yo quiero, de lo que yo sueño, de lo que yo soy, mi defensa. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer trapo de piso de la gente? No sé, pero ¿qué dijo Jesús? Y ahí está el punto. ¿Sabes cuál es el punto que leemos la Biblia? Y cuando hieran una mejilla, poné la otra. Ajá, ¿qué más dice? Y no nos detenemos a deleitarnos en su palabra. Cuando yo leo ese versículo, debo decir, Padre, que esto se haga carne en mi vida. Y mañana lo voy a salir a practicar a la calle. Cuando me insultan, te bendigo. Nosotros queremos que la gente, para perdonarla, sea humilde, nos pida perdón, sea como nosotros queremos, ¿verdad? O sea, claro, que no nos insulte, que no nos peleen. Alguna vez escuché esa frase muy de cristiano: la gente no colabora. Pero vos tampoco con el Espíritu Santo. Porque Él dijo bien clarito: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El yugo es lo que dominaba a los bueyes. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo es fácil? Su carga ligera y fácil. ¿Cómo es? A ver, dígame que leen la Biblia, por favor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y después qué dice? Aprended de mí. Te da la fórmula. ¿Querés que yo te domine? Una sola manera. Proponete en este tiempo: voy a vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, ¿qué tengo que matar? Muy bien. ¿Y cómo mató la carne? Muriendo al ego. Por si a alguno no se le repitió todavía. Lo vamos a repetir hasta que lo logremos. En el nombre de Jesús, así se trabaja. Es una obra del Espíritu Santo, pero yo viendo la información y mi mente se tiene que alinear a ese pensamiento. Sigamos. El último punto. 4. Oponerse a los siervos de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora? ¿A quién se devora? Anda buscando a quien devorar. ¿A quién devoran los leones? Mire, si la Biblia no es explícita, anda buscando. Pero cuando vos caminás en dimensiones del Espíritu, dijo el Señor Jesús: ahí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Porque yo en el huerto de Getsemaní ya le gané la batalla. Ahí viene, pero que venga, no me va a encontrar. No escuché el amén. Cuando alguien es diablo, se comporta exactamente como el diablo. Se opone a todo.
tal como lo hace el diablo. ¿No tenés hijos en tu casa que se oponen a todo? ¿Qué va a haber de comer, mami? Esto, ¿por qué eso? Y ahora vamos a salir acá. ¿Y por qué acá? Y vamos a pintar la pieza de color blanco. ¿Y por qué de color blanco? El diablo es adversario. Y se lo digo en su casa para no decir que está dentro de la iglesia, ¿verdad? Ser un adversario es ser un oponente. Cuando enfrentas oposición en el ministerio, estás enfrentando a Satanás. Cuando en tu iglesia das rienda suelta a oponentes, coartadores, obstructores, adversarios, personas negativas, estás permitiéndole al diablo sentirse libre en tu vida y en tu ministerio. Es un grave error que le permitas a alguien oponerse a vos constantemente. Pero vos nos dijiste que teníamos que ser humildes. Sí, pero la humildad no pasa por permitir que Satanás diezme nuestras fuerzas en el ministerio, pastores amados. Porque confundimos humildad y poner la otra mejilla con la autoridad que el Señor nos ha dado para administrar nuestra casa. Yo voy a ser un padre humilde, pero no le voy a permitir la irreverencia a mi hijo en mi cara. Porque eso es faltar a la autoridad delegada por Dios. Es lo mismo. Yo voy a ser un padre humilde, me voy a sentar a explicarle las cosas a mis hijos, pero no le voy a permitir la insolencia. Porque eso es falta de autoridad. No le voy a permitir la desobediencia. Porque eso es falta de autoridad. Y ese fue el pecado de Elí. Y ese fue el pecado de David. ¿Por qué se levantó Absalón? Por la falta de autoridad de David, de haber ejercido autoridad correctamente. Vino de su corazón, por supuesto, y Satanás lo incentivó. Pero donde hay oposición hay un diablo. Satanás es un oponente, por eso la palabra adversario significa oponente. Un oponente es alguien que te dificulta progresar, es alguien que te detiene. Un adversario es alguien que hace que vayas con más lentitud que la que debes. Por medio del oponente, el diablo encuentra una plataforma de lanzamiento desde el cual puede impedir que avance. Porque si alguien le ha entregado su voluntad y su corazón a las tinieblas, constantemente va a poner palos en la rueda. Vamos a hacer esto. Pero no, deberían hacerlo así no me gusta, así no quiero, así no, porque así. Y al final la visión no se puede concretar. Un adversario es alguien que te desvía del curso que tenías previsto. Si vivís y trabajás con personas que refunfuñan y se quejan de vos, estás viviendo y trabajando en la presencia de demonios opositores. Como le pasó a Moisés. Llegó un momento que Moisés se tuvo que detener, no a pelear con los enemigos, sino a tratar de convencer a los israelitas. ¿Cuánto tiempo se demoraron? Porque venían rezongando, porque venían oponiéndose, porque venían murmurando. ¿Cuánto tiempo perdieron en el desierto por eso? Ahora, ungir significa empoderar e inspirar a una persona. Cuando Satanás empodere a alguien y lo inspire para oponerse a vos, batallarás para cumplir tus metas. Las personas que están ungidas por el diablo para oponerse a vos, generalmente son personas que tienen acceso a vos. O sea, Satanás sigue haciendo la misma estrategia. A Jesús no le encontró uno de los 700 que lo seguía, sino a uno que se sentaba en su mesa. Porque de esa manera estaba buscando detener su ministerio y su accionar. Un asistente puede convertirse en la mayor oposición de tu vida y ministerio
Se necesita discernimiento y valentía para identificar lo que está sucediendo. El apóstol cuenta, un día un ministro del Evangelio estaba en el edificio de su iglesia, dedicado a tiempo a Dios. Era el pastor de la iglesia que no crecía. Esta es una iglesia que era conocida por tener conflictos, confusión y peleas. Una tarde, cuando el pastor iba de un lado al otro en el salón vacío, volteó a ver el techo y sencillamente parecía que desaparecía. Entre las vigas del techo estaba un diablillo, un demonio pequeño, vamos a decirlo así. Los ojos del pastor habían sido abiertos y estaba viendo en el ámbito espiritual, para asombro suyo, ahí estaba esa criatura que vivía en el techo del edificio de su iglesia. El pastor reprendió al demonio, este cayó al suelo y él le ordenó al espíritu maligno que saliera del edificio y así lo hizo. ¿Y cuál fue el efecto de este espíritu maligno fuera desalojado de la viga del techo? Un año después, el ambiente maligno de la iglesia, la confusión, la queja, los refunfuños, las peleas, se acabó. Y por ende, ¿qué pasó? La iglesia creció de manera considerable. Como puedes ver, este espíritu maligno se oponía a la paz y al crecimiento de la iglesia mientras están los opositores dentro de la congregación. Entonces, la iglesia no crece. Por eso mucha gente, cuando hay alguien que se va y Dios lo permite, la iglesia se empieza a expandir de nuevo. Eso lo hemos visto en diferentes congregaciones. Todo pastor debe ser sensible y perspicaz. En este caso no se fue una persona, se fue el demonio. Sigamos. Debes poder detectar la presencia y actividad de la oposición sutil que te frena. Cuando detectas oposición, en realidad estás detectando la presencia de espíritus demoníacos. Aún si no tenés una visión fantástica como esta, puedes saber que hay actividad demoníaca por la presencia de una persistente oposición, frustración y freno a tu visión. Una oposición persistente a tu visión, a tus sueños, a tu llamado, es señal de que hay poderes demoníacos liberados específicamente en tu contra. Hay gente que, como el diablo no te puede hacer caer en pecado, la va a ungir para que se te oponga. Pero el punto es que yo no vea con los ojos de mi carne, sino que vea con los ojos del Espíritu. ¿Ve por qué es necesario vivir en el Espíritu? Porque cuando yo vivo en el Espíritu, estoy enfocado en las cosas del Espíritu. Pero cuando estoy en la carne, me la agarro con la carne. ¿Y qué dijo el Señor? Nuestra lucha no es... Eso no significa que tu hijo se levanta en rebeldía y no le vas a poner la vara que lo corrija. No estamos hablando de eso. Bien, el apóstol exhorta, levántate ahora en el nombre de Jesús. Ha llegado el momento de exponer y dejar al descubierto el oponente invisible en tu vida y en tu ministerio. Ha llegado el momento de anular, dominar y detener las actividades de espíritus oponentes. Escucha esto y lo escribí porque me gustó esto. Porque todas nuestras palabras son espíritu. Ordeno a todos los diablillos espirituales, a los simios espirituales y a otros bichos espirituales que salgan de tu hogar, de tu iglesia. Toma autoridad. Sabandijas espirituales, los entes espirituales provenientes del mundo de las tinieblas, y les ordeno salir de ese lugar en el nombre de Jesús. El día para que brilles ha llegado, nunca más tendrán, y esto lo aplicamos en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en tu llamado, en todo lo que tengas, en todo lo que pises, en todo lo que toques, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia tiene autoridad y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ponete de pie en esta hora con un corazón agradecido y ahí ya tenés hasta escrita la oración y la declaración y declaramos que en ella es sí y amén en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué tal si oramos? Ya son cerquita de las 9, así que vamos a orar en esta hora.
Si vos identificás en tu vida este problema con la autoridad, ahí comenzá a hablar con el Espíritu Santo. Nadie te puede ayudar en tu relación de dependencia con el Señor. Solo te podemos guiar. Pero esas oraciones tienen que salir del corazón, porque el Señor las está escuchando. Si reconoces que también quizás como esto hay oposición en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, yo no sé qué clase de oposición estás teniendo en esta hora, pero estamos orando. Sí, sos vos aquel que empieza las peleas, ya te dije lo que tenías que hacer. En esta hora comenzamos a decir: Espíritu Santo, me predispongo a tener un corazón humilde y ser dominado por el poder de tu Espíritu Santo. La humildad no es contraria a la autoridad, porque Jesús, del poder del Espíritu Santo, trenzó un rebenque y se determinó que todo lo que se oponía a la adoración al Padre, derribarlo y tirarlo por el suelo. De esa misma manera, somos humildes delante de su presencia, un corazón abierto, pero en esta tarde, en esta noche, trenzamos un látigo para que todo aquello que se está oponiendo a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo caiga por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, si es nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, las doblegamos, Espíritu Santo, a tu presencia, a tu poder. Nos ha costado y nos sigue costando, Señor, llevar la cruz cada día, pero no nos vamos a volver atrás, Señor, porque nos hemos determinado a seguir solamente tu ejemplo y tu corazón. Tú nos enseñaste de manera práctica cómo debemos ser hijos, Señor, y esa naturaleza está en nosotros, vive en nosotros, habita en nosotros, Señor. Cree de nosotros, habita por la fe en nuestro corazón. Vamos a adorar por un momento, haz esta oración. Oración en esta hora. Oh Espíritu Santo, oh Jesús, oh Jesús. Acudimos, Señor, al poder de tu Espíritu Santo. Celestial. Proclamamos el cielo. Oh, sí, Señor. La paz en el nombre de Jesús. La paz del cielo en la congregación de los santos. Oh, sí, Señor. Aleluya. Alineamos nuestra mente y corazón al cielo. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano y decirle, haz esta oración conmigo. Señor, le quitamos autoridad a todo espíritu de las tinieblas que con nuestra carne, nuestra boca o nuestros pensamientos nos hemos alineado. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Y declaramos que ya no tienen operancia en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiero que camina.
En el nombre de Jesús, tu reino se establece en mi vida, en mi casa, en la ciudad, donde quiera que estemos. Tu pensamiento será mi pensamiento, Señor. Tus palabras serán mis palabras. Tu naturaleza, mi naturaleza. Nos identificamos contigo, Jesús. En el nombre de Jesús, te declaro más que vencedor y victorioso. En el nombre poderoso de Jesús, camina como el cielo ha determinado para tu vida y vas a ver grandes cosas. Vas a ver grandes cosas, porque cuando te alineas al cielo, lo sobrenatural comienza a sorprender a tu vida, a tu casa, a tu familia. Todo lo que era imposible, todo lo que era difícil, todo lo que tenía oposición, se tiene que someter y se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria y gracias al Señor? Saluda a tu hermano que está a tu lado, bendecilo en esta hora.